Que Dios nos bendiga una vez más. Estamos felices de compartir un- una reflexión más acerca de esta serie Volviendo al altar familiar. Y es que hoy veremos un tema sumamente importante, como lo han sido los, los anteriores. Pero este en especial tiene que ver con el culto familiar. Y es que el culto familiar es una pieza indispensable para restaurar el altar familiar. Creo que de las piezas más importantes está esta de restaurar el altar familiar. Y es que en la Biblia hay un texto que muy importante que lo leamos para reflexionar sobre esto del altar familiar. Les invito al, a leer el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Tal vez uno de los textos más conocidos dentro del mundo cristiano. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Este texto lo sabemos hasta de memoria, pero tiene unas lecciones importantes. En el pasado, el altar era muy significativo para el pueblo de Israel, porque el altar era aquella construcción de piedra que tenían donde ofrecían sacrificio. Este era un lugar donde las personas buscaban a Dios. Era un lugar donde las personas adoraban a Dios. Y era un lugar donde las personas se consagraban a Dios. Hoy, el altar, perdón, eh, ese altar del pasado ahora es un símbolo de ese culto familiar, ese lugar donde buscamos a Dios, adoramos a Dios y nos consagramos a Dios. Y el texto da algunos principios sumamente importantes. Escuche que Josué dice, yo y mi casa. Y es que el culto familiar comienza como una decisión espiritual de liderazgo. ¿Escuchó eso? Todo padre de familia, madre, debe tomar la iniciativa espiritual. Es el encargado, la encargada del liderazgo. No podemos esperar que alguien venga y haga el culto por nosotros, sino de que papá, mamá deberán tomar la decisión individual. Entonces, no es si los hijos quieren, no es si están de acuerdo. Josué dijo yo. Él estaba diciendo, señores, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vamos a buscar a Dios. Así que debe haber una decisión individual, espiritual, donde alguien debe tomar el liderazgo. Debería ser el padre, y si no, debería ser la madre, pero debe haber una decisión porque la restauración del altar empieza con una decisión de liderazgo, sea papá o sea mamá. Así que esa es la primera. Yo quiero, yo me comprometo, vamos adelante, vamos a hacerlo. Yo digo el texto. Ahora, hay una segunda lección importante. Las personas huyen al culto familiar porque o han tenido malas experiencias o tal vez creen que es un culto como el que están acostumbrado a ir a la iglesia. Pero no,
El culto familiar debe ser sencillo, vivo y relevante. ¿Escuchó? Sencillo. No hablamos de oraciones largas, no es que como tenemos tiempo de no hacer culto familiar, entonces ahora vamos a leer el Salmo 119 y vamos a leer versículo por versículo y lo vamos a analizar. Van a pasar horas en ese culto familiar porque el capítulo 119 de Salmo tiene 150 versículos. Así que no sería saludable que el primer culto familiar sea extenso, sino debería ser algo sencillo, donde se pueda leer un versículo y entonces reflexionar sobre ese versículo. Así que el culto debería ser entonces sencillo, debería ser vivo, debería ser relevante, ¿ok? Un tercer principio que nos ayude a restaurar el culto familiar para que el altar de la familia cada día sea más fuerte, es que en el culto familiar se forma la identidad espiritual de los hijos. Y es que los hijos nunca olvidarán esa parte espiritual de ese culto. Hará memoria en sus vidas, formará identidad, les hará sentirse parte de la familia, pero sobre todo cuando se encuentren en dificultades, podrán acercarse a Dios porque así se les enseñó en el culto familiar. Así que recordemos este principio y es que el culto familiar tiene como objetivo formar la identidad espiritual de la familia, de los hijos. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Cuando un hijo forma su nueva familia y te dice que está orando con sus hijos, que le está enseñando a orar por los alimentos, que antes de acostarse ora con ellos, que canta con ellos, que se levantan para estudiar una historia con ellos. Así que ahí te das cuenta de que valió la pena, valió la pena. Y aun cuando tus hijos no lo hagan, hacerlo ha formado la vida espiritual de ellos y has cumplido con este deber de sacerdote espiritual en la casa también. Ahora, un cuarto principio es que este culto familiar levanta una muralla de oración intercesora. Y es que también el culto familiar se utiliza para orar, se utiliza para, para formar este hábito de oración por los hijos, interceder por ellos, orar por ellos, que les vaya bien en el colegio, en la escuela, en la universidad, que les vaya bien en su trabajo. Todo eso levanta un muro de oración. Y note, todos los principios que hemos visto a través de estos estudios, todos levantan un muro espiritual, todos cuidan el corazón de los hijos, todos les ayudan a crecer, a formarlo. Y el culto familiar no es la excepción, no es la excepción, sino que el culto familiar es uno de los instrumentos más poderosos para levantar un cerco protector a través, alrededor de los hijos. Hay muchos hogares que necesitan reconstruir este altar familiar, reconstruir esta parte del culto familiar. No lo haga aburrido. Reúna a sus hijos, em, cante con ellos, lean un texto bíblico, reflexione sobre su texto bíblico y termine con una oración. Sencillo, sencillo. No tiene que durar hora. Puede durar 15 minutos, 30 minutos. A veces hasta dependerá de las preguntas, dependerá del texto que a lo mejor será rico en información donde los hijos querrán saber un poco más. Así que les invito a empezar hoy con el culto familiar. Empiecen hoy, oren,
reflexiones sobre un texto. Que los hijos entiendan que el culto familiar es un lugar para buscar a Dios, es un lugar para adorar a Dios y es un lugar para consagrarse a Dios también. Estoy seguro que la práctica del culto familiar será una bendición para tu familia. Es mi deseo a esta hora que arranques de una vez con este culto familiar. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu vida. Toma la decisión hoy de que tú y tu casa sirvan al Señor. Que Dios te guarde, que Dios esté contigo en esta hora.